más. En la presencia y de la presencia del Señor somos verdaderamente insaciables. Gracias por todo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenos días a todos. Vamos a comenzar este servicio y les voy a pedir que antes de comenzar hagamos una pequeña oración para entregárselo al Señor. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos has dado y nos has alcanzado con esa plenitud tuya, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí y gracias porque en ti, Señor, podemos estar seguros de que todo lo que hacemos va a tener, Señor, un fin extraordinario. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, pues pueden tomar sus lugares. No sé, no sé qué decirte, porque siempre que estamos en la alabanza y después entramos a la adoración, wow, o sea, uno quisiera nunca salir de allí, pero bueno, tenemos que continuar, tenemos que compartir la palabra, pero no sé si recuerdan que en Semana Santa hicimos una velada de adoración. Si lo recuerdan, fueron 3 horas, es decir, esas 3 horas corresponden a las vigilias, ¿sí? Las vigilias son de 3 horas y la tarde o el día comienza a las 6 de la tarde. Si recuerdan, estuvimos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche adorando sin parar ni un segundo. O sea, una alabanza tras otra y otra y otra. No sé cómo les caiga la noticia, pero vamos a hacer otra muy pronto, porque en verdad se goza uno plenamente en esas reuniones. Bueno, pues el día de hoy vamos a compartir un tema que el Señor me puso esta semana y es acerca de esperar. Y todos sabemos que esperar no es fácil, ¿sí? No es fácil porque cuando nosotros estamos en esa situación de espera, suceden muchas cosas y pasan por nuestra mente infinidad de pensamientos y llegan momentos en que incluso sentimos que la espera ya es muy larga y como que nos queremos cansar o nos queremos retirar. O incluso pensamos que lo que estamos esperando nunca va a llegar y nos desesperamos y nos desanimamos. Y entonces empezamos nosotros a hacer cosas que en vez de ayudarnos nos causan un problema o nos causan una situación que no es la mejor. Yo, por ejemplo, en lo que es mi trabajo secular, muchas veces tengo que esperar junto con algún cliente en las comodísimas instalaciones del Seguro Social a que nos atiendan, ¿verdad? Y a veces los clientes se comienzan a desesperar, porque a veces llegamos desde las 6 de la mañana, son las 11 de la mañana y todavía no nos atienden. Entonces, hay esperas que de por sí son muy desesperantes. Por eso el proverbio dice, el que espera desespera, ¿no? No el proverbio en la Biblia, sino un proverbio popular, un dicho popular, dice, el que espera desespera. Pero, ¿por qué sucede esto? Fíjense bien que yo estaba analizando esta semana y quise buscar cuántos tipos de palabras hay para esperar o cuántos sinónimos tiene la palabra esperar, y no son muchos, o sea, esperar, aguardar y punto. Nosotros pensamos que tenemos un idioma muy rico, que es el español, y que hay muchas maneras de decir las cosas, pero a veces hay palabras que son muy tajantes. O sea, esperar es esperar, punto. No hay más. ¿Y cómo podemos entonces nosotros hacer para cuando estamos esperando no desesperarnos? Bueno, pues si nosotros
esperamos determinadas cosas, podemos tener mucha paciencia. Por ejemplo, les puse el ejemplo de cuando va a ser uno atendido en una oficina de gobierno, que bueno, es una espera muy pesada y muy larga. Y hay otro tipo de esperas. Por ejemplo, cuando una madre está esperando a su bebé, espera 9 meses. Y parecen muchos meses, parece mucho tiempo, pero Dios le da a las madres la paciencia y les da la esperanza para poder guardar y completar esa espera. Y es que a veces las esperas son más llevaderas cuando sabemos que habrá un término ya fijo o aproximado, cuando menos, ¿no? Por ejemplo, en el embarazo, una mujer sabe que en 9 meses más o menos podrá ver el producto, el fruto de esa espera. Y el tiempo como que se va acortando porque empiezan a contar al revés, o sea, a que falte menos tiempo. Y esto sucede también en otras situaciones. Por ejemplo, cuando estamos en el aeropuerto esperando un vuelo, sabemos que el vuelo va a comenzar a abordar a una determinada hora y va a salir a otra hora. Y entonces el tiempo, aunque sea mucho, no nos parece tan largo. Y empezamos a contar las horas y decimos faltan 2 horas, falta 1 hora, falta media hora, etc. ¿Por qué? Porque sabemos que va a suceder y tenemos nosotros la esperanza de que eso va a llegar. Y además lo que queremos es ya salir, ¿verdad? Despegar. Otro tipo de espera puede ser, yo me puse a pensar y en una ocasión mis hijas fueron a un concierto. No me pregunten de quién porque no conozco a los artistas modernos. Pero ellas fueron a un concierto y el concierto, por decirles algo, comenzaba a las 8 de la noche. Pues ellas desde las 2 de la tarde ya estaban allí, haciendo fila para entrar, esperando a que todos se acomodaran. A veces cuando tú tienes una reserva, por ejemplo un boleto ya con un asiento asignado, pues no esperas mucho porque tú ya sabes que tu asiento ahí está. Pero cuando no, estás esperando entrar rápido para poder tomar un buen lugar. Y cuando me dijeron que iban a estar desde esa hora, les dije, ¿tantas horas van a estar ahí? Y me dijeron, sí, papá, pero es que tú no sabes lo que es esto, ¿verdad? Bueno, efectivamente yo no sé lo que es eso. En mis tiempos de juventud no había tantos conciertos, no había tantos eventos como los hay hoy. De hecho, yo les puedo decir que nunca en mi juventud vi un artista de los que yo seguía o me gustaba. Jamás, nunca. Tuve ya adulto la oportunidad de ir a un concierto en el estadio es un artista que ustedes quizás no van a conocer, de Rod Stewart. Y cuando fue eso, pues sí, yo estaba emocionado porque iba a ver a uno de los artistas que yo conocía, pero hay uno que jamás he podido ir a verlo, porque cuando yo era joven no venía casi. Yo creo que en mi juventud vino una vez y no pude, pues yo no tenía dinero para poder ir. Y después ahora ya iba a decir viejo, pero no, ya de mayorcito, ha venido, pero nunca he podido ir a verlo. Quizás yo he pensado que Dios me va a llevar de este mundo sin ir a verlo nunca. No sé si ustedes lo conozcan también, pero es Joan Manuel Serrat, es uno de los artistas que marcó mi infancia y mi juventud. Pero bueno, nunca he podido ir a verlo. Y cuando ha venido, porque últimamente ha venido casi cada año, no he podido por una u otra causa, no he podido. En fin, ¿a qué voy con esto? Cuando tú esperas algo que anhelas y que sabes que va a llegar pronto, es menos cansada la espera. Pero a veces, por no decir muchas veces, hay una espera que nos parece a nosotros eterna. Y es cuando alguien te dice, espera en Dios. Y de repente tú preguntas, ¿y cuánto tiempo voy a esperar? Y tú ves pasar los días, los meses, los años quizás, y lo que estás esperando tú no llega.
o al menos tú no lo vislumbras, tú no ves para cuándo vaya a suceder aquello por lo que estás esperando. Y las esperas en Dios, sabemos que Dios es atemporal, en Dios no hay presente, pasado ni futuro, Él es eterno, eterno. Y eterno significa que no tiene nada que ver con el tiempo como tú y yo lo conocemos. Nada más para que se den una idea, cuando yo llegué a los pies del Señor, yo les he platicado que mi vida estaba deshecha y yo le pedía por una esposa. Y yo veía como muchas personas también decían, le quiero pedir al Señor un esposo que sea conforme a su corazón, o una esposa que lo ame, una esposa como que sea mi ayuda idónea. Y orábamos, y al mes o 2 meses decían, oiga pastor, ¿y cuándo va a suceder? Oye, espérame. ¿Sabes cuánto tiempo esperé yo para que Dios pusiera a mi esposa en mi vida? 8 años. 8 años. Y 8 años de espera realmente, porque no fue de decir, vamos a ver acá, vamos a ver allá, esperando a que Él pusiera la mujer de mi vida, la que Él tenía para mí. Entonces, cuando me preguntan y les digo yo, pues yo esperé 8 años. No, pastor, de aquí a 8 años, quién sabe si esté vivo, ¿verdad? Pues sí, yo tampoco sabía si iba a estar vivo, pero ya aquí estoy. Tampoco yo lo sabía, pero yo tenía que esperar, porque yo en mi vida secular, en mi vida en el mundo, me equivoqué muchas veces. Como dicen los muchachos, la regué muchas veces y bien regada, ¿eh? No crean que nada más así por encimita. Entonces, cuando yo conocí del Señor, yo entendí que si yo quería caminar en una vida bien, yo tenía que esperar a que fuera Él quien la pusiera. Yo en 50 años no había sido lo suficientemente inteligente para escoger bien. Entonces tú dirás, 8 años, ¿sí? 8 años. Yo te comentaba que en el español no hay muchos sinónimos de esperar. Y si los hay, realmente significan lo mismo, tienen que ver con lo mismo. Porque tanto los ejemplos que te puse, cualesquiera aquellos que tú escojas, la palabra es esperar. No hay otra. Pero ¿qué crees? En el hebreo es otra cosa. En hebreo hay cuando menos 5 o 6 palabras que significan esperar y tienen que ver con diferentes situaciones. Pero hoy quiero mencionar 2 nada más. 2 palabras nada más. Vamos a empezar con la palabra esperar, que en hebreo se escribe o se dice kavá, ¿sí? Se dice kavá. Entonces, fíjate bien, kavá tiene que ver con esperar, pero esperar con una esperanza, con una seguridad, con una expectativa. Es decir, una expectativa real. Porque, a ver, pedí que me pasaran el pizarrón, porque les quiero decir, o les quiero mostrar, ayúdenme, esta mujer hermosa que ven, los que están viendo por internet, es mi esposa. ¿Sí? Así, mi amor, espérate, así horizontal. Fíjense bien, lo voy a escribir como se escribe en hebreo. Oye. Esto significa kavá. Ya, Reina, ahorita te paso para hacer el resto. Así se escribe kavá. Y kavá, como les decía, tiene que ver con una espera que es una esperanza que se basa en una persona. Y qué raro, ¿verdad?, que diga yo en una persona, si es bíblico, ¿sí? Porque se basa en Jesucristo.
Es una esperanza, es una espera que tiene como garantía la persona de Jesucristo. Y entonces, cuando tú esperas de esa manera, tienes que esperar confiadamente, tienes que esperar con fe, y la espera es una espera activa. Porque no se trata de sentarte y a ver qué pasa. No, se trata de que si tú estás esperando en el Señor, estás esperando, pero al mismo tiempo estás actuando. Al mismo tiempo estás caminando. No te puedes quedar estático. Créemelo, que si yo me hubiera quedado sentadito en la iglesia esperando a mi esposa, yo creo que Dios nunca lo hubiera mandado. ¿Para qué? ¿Para estar los dos sentados ahí nada más, como dicen, calentando un asiento? Pues no, definitivamente no. Tú tienes que caminar confiando y creyendo que lo que esperas va a suceder. Porque de otra manera, esa esperanza no es una esperanza viva, no es una esperanza activa. ¿Y por qué es esto? Porque tú tienes, cuando esperas de esa manera, Dios pone en tu corazón también paciencia. ¿Sí? Aguza tus oídos espirituales y tus ojos espirituales, para que tú estés todo el tiempo alerta a ver en qué momento se presenta aquello que estás esperando. Y por cuanto no se trata de un plazo, porque ya dijimos que cuando tú tienes un plazo bueno, empiezas a contar el tiempo regresivamente y dices, ya nada más falta un día. No, aquí no sabes cuánto falta. Porque es en el tiempo en que Dios ya ha preparado tu corazón, tu vida, para que puedas recibir aquello que esperas. Porque dense cuenta que muchas veces nosotros, en el caso, vamos a hablar específicamente de las relaciones personales, cuando tú rompes una relación y a veces quedas dolido, o a veces lastimaste, o a veces tú fuiste el que se comportó mal, muchas veces nuestra naturaleza nos lleva a querer rápido buscar el remedio y el sustituto. Y ahí estamos a la semana o a los 15 días o a los 2 meses con otra persona. Y entonces yo estoy convencido de que 2 personas enfermas no pueden y no deben estar juntas, porque se van a hacer daño mutuamente, se van a lastimar mutuamente, y en vez de ayudarse se van a perjudicar. Y eso es muy importante, porque entonces lo que sucede es que esa relación no tuvo un tiempo de espera de acuerdo a lo que el Señor quiere o tenía para ti. Y generalmente resultan en nuevas relaciones que fracasan otra vez. Y esto te lo digo por experiencia, no te estoy platicando nada que no haya yo vivido. Entonces, esperar en el Señor nos debe llevar a no afanarnos, porque esa es la otra. El Señor me prometió que me iba a dar una pareja, y ahí andamos viendo en todos los rincones, se me hace que va a ser aquel, creo que va a ser ese va a ser, o esa va a ser. Y entonces nosotros nos aferramos, nos afanamos y necesariamente nos equivocamos. Porque cuando llegan las cosas de parte del Señor, deben llegar solas. Deben llegar a tu vida en el momento preciso que Dios tiene para que eso suceda. Y para poder esperar es necesario que nosotros haya, como te dije, fe. La fe es confianza. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Te fijas que dice espera? Podríamos decir, es la certeza de lo que se cava, ¿sí? Y la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué te dije que cava era la palabra que era interesante y que nos definía todo esto? Porque cava también es la palabra que se usa en Isaías 40:31. Vamos a ir a Isaías 40:31. Isaías 40:31. En Isaías 40:31 nos dice,
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es decir, la palabra que se utiliza aquí es Kavá, dice, pero los que Kavá a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra usada en el hebreo en este versículo es Kavá. ¿Dónde más podemos ver Kavá? En muchos versículos, pero podemos ver en el Salmo 27, 14, habla también de esperar. El Salmo 27, si no lo has leído, te recomiendo que lo leas. Léelo. Los salmos nos ayudan a conocer la identidad, la personalidad de Dios. Dice, aguarda a Jehová. ¿Te fijas que dice primero aguarda? Y luego dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es decir, sí, Kavá a Jehová. Espera con esa seguridad de que lo que Él te prometió se va a cumplir. Le voy a pedir a mi esposa que pase otra vez. Fíjate bien, ¿por qué estoy haciendo este ejercicio? Te dije que aquí esta palabra, Kavá, bueno, en el hebreo no hay vocales, son puras consonantes. Entonces, son consonantes, es la Kaf, Bab y Het. Es decir, aquí tú tienes, para hablar hebreo, tienes que saber que aquí van las vocales, es Kavá, terminado en H, así como si llevara un acento Kavá. Pero ¿qué crees? Hay otra palabra, y por eso a mí se me hizo así súper interesante esto. Hay otra palabra que surge de aquí. Si yo le agrego la tab a esta palabra, ya no dice Kavá, dice Tikvá. ¿Y sabes qué significa Tikvá? Esperanza. ¿Qué cambia la palabra de espera a esperanza? La tab. Esta letra, la tab, es la última letra del alefato. Y si tú recuerdas, Jesús dijo, yo soy el Aleph y la tab. Tab significa y representa pacto en el hebreo. Porque yo les he mencionado que cada letra en hebreo tiene un significado específico cada letra y un valor numérico cada letra. De manera que si tú haces la gematría de esto, te va a dar un número, y ese número tiene que ver con algo específico. Pero también cada letra tiene su significado en específico. Y la tab, que es el pacto, que representa el pacto, es la última letra del alefato, hace que la espera se convierta en esperanza. ¿Te das cuenta? O sea, no sé, bueno, yo cuando vi esto dije, wow, yo no los escuché decir wow, pero bueno, está bien. Lo importante aquí es que veamos esto, el pacto. ¿A quién representa? Gracias, Señor. ¿A quién representa el pacto? A Jesucristo. Jesucristo, la presencia de Jesucristo, el estar Jesucristo incluido en la ecuación, transforma todo y transforma la espera en esperanza. ¿Sí? ¿Qué significa esperanza? Esperanza significa algo que tú esperas, pero sabes que va a suceder. ¿Te das cuenta? Tú sabes que va a suceder, tú sabes que va a venir, porque es una promesa. Y dice la palabra que Jesucristo es nuestra esperanza, y esa es la esperanza que no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque tú puedes tener la seguridad de que se va a cumplir. En el momento y en el tiempo en que Dios lo tiene definido para que suceda. Y fíjate bien, al cambiar la palabra de Kavá a Tikvá, Tikvá tiene que ver con un lazo, con un cordel, con un cordón.
Es decir, es como si la palabra en sí mismo nos estuviera diciendo, tú esperas, pero estás agarrado al final que se te ha prometido, por medio de un cordón, de una cuerda, como tú te lo puedas imaginar, y ese cordel es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, tiene que ver no con lo que yo espero en el futuro, porque no sé cuándo va a suceder. Tiene que ver con la acción presente de Cristo en la ecuación. ¿Te das cuenta? A veces nosotros estamos acostumbrados a leer la palabra de una manera muy superficial. Pero si nosotros nos metemos realmente al significado de las palabras, nos encontramos con que toda la Biblia está llena, cada palabra que está escrita ahí tiene un significado profundo y no está por mera casualidad. Está porque si es palabra de Dios, como sabemos que lo es, Dios puso cada palabra, cada letra en su lugar. No hay una sola letra que esté de más, ni una palabra que esté de sobra en la Biblia, porque todo es palabra de Dios y Dios no desperdicia ni una sola letra para darnos el mensaje que Él quiere enviarnos en un momento determinado. Nuestra esperanza, entonces ya dijimos, ese cordón que une la espera al propósito final se llama Jesucristo. Y es lo que nos permite a nosotros tener esa seguridad de que van a suceder las cosas como Dios nos las dijo que sucederían. Por eso cuando a veces el Señor nos da profecía o nos da palabra para ustedes, como dice la palabra en sí, si la palabra se cumple, es que era palabra de Dios. Y si no se cumple, es que era palabra del profeta o de quien habló. Dios siempre respalda su palabra. Y si Él te dice que algo va a suceder, es porque así va a suceder. Amén. Si vas a aplaudirle al Señor, apláudele a Él con todo tu corazón. Muy bien. Esos aplausos, mi hermano, siempre son para el Señor. Siempre. Si es la palabra caló en tu corazón, es porque el Señor te está hablando. No soy yo, no es el predicador, no es el hermano, no es nadie, es Dios quien te está hablando. Ok, en Efesios 1, versículos 17 y 18, vamos a ir rápidamente allí. Efesios 1, versículos 17 y 18. Este capítulo, si en su Biblia tiene títulos ahí, va a decir el espíritu de sabiduría y revelación. Y entonces dice aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué significa esto? Que para tú poder cambiar una simple espera a esperanza, al tener la seguridad de que va a suceder, tiene que haber en ti un espíritu de revelación. Dios te tiene que revelar que aquello que estás escuchando, que aquello que te fue profetizado, es verdad. Y si Dios te revela que es verdad, entonces va a suceder. Va a suceder, porque cuando tú recibes una palabra y entra en tu corazón y la crees, entonces el Espíritu te revela que aquello es verdad, que es palabra de Dios lo que estás escuchando. Y si el Espíritu te lo revela, mi hermano, yo te puedo decir que toda mi vida he caminado así. El otro día me comentaba un hermano y decía, es que yo voy caminando en fe. Le digo, mi hermano, es que no hay otra manera de caminar.
Si tú no caminas en fe, pues mejor no camines porque te vas a tropezar y vas a chocar y va a pasar muchas cosas. Si tú no caminas en fe, no puedes estar esperando que las cosas sucedan. No hay otra manera más que caminar en fe. No existe otra forma. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba, tenía unos meses apenas de estar, de haber llegado y de haber conocido del Señor, a mí me dijeron muchas cosas, me hablaron muchas cosas, me profetizaron muchas cosas, pero hay algo que yo no puedo olvidar y tengo que decírtelo y tengo que contártelo. Donde yo vivía, había un baldío, un terreno muy grande, a una cuadra de la casa. Y ese terreno siempre estaba solo, o sea, por supuesto tenía dueño, pero no había nadie. La gente a veces iba ahí a correr, después lo usaron como pista para correr. Pero en ese terreno había un lugar que cuando yo pasaba por ahí, antes de conocer del Señor, yo lo veía y me llamaba la atención. Pero cuando yo conocí del Señor, dije, este es el lugar donde Dios me va a hablar. Era una piedra grande y tenía dos arbolitos así, parecía hecho a propósito, ¿eh? Dos arbolitos, una piedra grande así plana, y yo allí en las tardes iba y me sentaba. Y yo no sabía nada, porque igual que tú, cuando llegamos al conocimiento de Jesús y nos dan nuestra primera Biblia, no encontramos por dónde empezar. Son tantas hojas que dices tú, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? No sé, yo nunca he usado una Biblia, pero yo me sentaba allí y me ponía a orar a mi manera, porque te digo, yo estaba nuevecito en esto, y empezaba yo a hablar y a decirle, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. Y al principio, como todos, era, ayúdame, sálvame, que se arregle esto, que se arregle aquello, quítame este problema, porque normalmente todos empezamos hablando así con el Señor. Primero le soltamos todos nuestros problemas porque no estamos conscientes de que Dios los conoce. Y creemos que no los conoce. Y, Señor, aquí estoy, por favor, mira, voltea para acá. Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor yo creo que va a estar viéndonos y diciendo, ay, mi hermanito, si lo que necesito es que te calles para poder hablarte. Pero así empezamos todos. Y cuando yo llegaba ahí, les repito, yo no sabía usar mi Biblia. Entonces yo la abría, pues donde se abría, y comenzaba a leer. No es como muchos dicen, ábrela y donde pongas el dedo allí te va a hablar Dios. No, así no es. Así no es, ¿eh? Así no es. A veces el Señor te lleva directo a un versículo y te hace clic, pero no significa que tú la abres y así, aquí, ¿qué dice el Señor aquí? No, así no es. Tú tienes que empezar a leerla y el Señor te va a empezar a hablar. Y es entonces cuando tú te das cuenta de que efectivamente tienes una conversación con Él. En una ocasión me sucedió que yo estaba orando y yo necesitaba palabras específicas para aquella situación. Y yo abrí la Biblia y empecé a leer y wow, es como si estuviera platicando con Dios. Y luego leía y decía, Señor, pero ¿cómo va a ser eso así? Abrí otro capítulo y lo empezaba a leer y fue una conversación en serio, una conversación real, como si estuviera platicando con una persona de frente y me estuviera contestando exactamente lo que debía ser contestado. Y cuando tú recibes eso, tú no puedes dudar que viene de parte de Dios. Entonces, es entonces cuando tu espera se convierte en esperanza. Y empecé yo a cambiar mi discurso. Ya no le pedía yo nada, porque decía, Señor, pues si tú lo conoces todo, ¿para qué te repito lo que necesito si tú ya lo sabes? ¿Para qué insisto en lo mismo y lo mismo y lo mismo? Te vas a enfadar. Mejor dime qué debo hacer. Y empecé yo a tener revelación y empecé yo a tener una relación con Dios de que en verdad, créanme lo que yo todas las tardes me iba allí a ese lugar a hablar con Él. Después alguna vez vi una película que creo que se llamó Cuarto de Guerra, donde una persona
habilitaba un rinconcito en su casa para meterse ahí a orar. Mi casa era muy pequeña, yo no tenía ese rinconcito. Y además el ambiente que había allí no era para orar, o sea, créanme que no era nada bueno. Entonces yo decidí que ese lugar era el lugar donde iba todos los días a hablar con Dios. No sé cómo sea tu casa, no sé dónde vivas, pero sí te digo que es bueno que busques un lugar donde tú te sientes a hablar con Dios todos los días y que te acostumbres a hacerlo, para que Dios te hable y te dé dirección. Y entonces, cuando Dios te ponga algo que te va a dar, alguna petición que va a cumplir, tú puedas tomar fuerzas para esperar. En lo que leímos en Isaías, que dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y es lo que sucede. Tú tomas nuevas fuerzas. En Santiago 5:8, vamos a ver, yo siempre los traigo leyendo, ¿verdad? Pues es bueno porque se van a ir acostumbrando a buscar en su Biblia. Dice Santiago 5:8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Yo no sé qué va a pasar en los próximos días, semanas, meses o años. Yo no sé exactamente cuándo el Señor va a regresar. Nadie lo sabe. Pero hay algo que se llama esperanza, de lo que estamos hablando hoy, y esa esperanza me dice que el día que Él vuelva, porque Él prometió que volvería, es decir, esa espera está amarrada a su promesa. Entonces, yo no sé cuándo será, pero sé que será. Y cuando Él venga, si nos encuentra vivos, dice la palabra que vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados. Y si nosotros ya hemos partido de este mundo y estamos durmiendo, pues nuestra esperanza es que vamos a ser los primeros en ser levantados para verlo a Él, para ir a su presencia. Entonces, de una forma u otra, iremos a su presencia. Esa es la esperanza. Y en esa es en la que tenemos nosotros que estar afianzados. Porque no importa si nos toma vivos o ya fuera de este mundo, pero iremos a su presencia. Porque así dice la palabra. Entonces, esa esperanza es necesaria. Dice también, ok, la venida del Señor se acerca, ok. Fíjense bien, dice también que nosotros tenemos que tener paciencia hasta su venida. Dice también en la palabra, dice que es como cuando esperamos el fruto de aquello que hemos sembrado. Cuando tú siembras una semilla de alguna planta, tú estás constantemente viendo cómo crece aquello. Y así deberíamos nosotros cuidar nuestra fe. Alimentarla, cuidarla para que ir viendo cómo el fruto de esa fe va llevándonos a ver las cosas poco a poco en nuestras vidas que se van haciendo realidad. También nos dice la palabra, esto está en Romanos 8:19, dice que toda la creación fue sujetada a esperanza. Romanos 8:19. Ya voy muy rápido, ¿verdad? Ok. 8:19. Espérame. 8:20, perdón. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir,
Nos dice un versículo antes que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, porque toda la creación fue sujetada a vanidad por aquel que la sujetó en esperanza. Es decir, cuando tú estás dentro de ese marco de la creación y estás sujeto a la esperanza, a Jesucristo, todo lo demás queda sujeto a vanidad. No importa lo que suceda, tú estás firme en aquello que estás esperando. Estás firme en aquello que tú sabes que va a suceder. Estás firme en aquello que tú sabes que va a pasar en un momento determinado. Entonces, ¿cuál es el centro, si es que no lo has ubicado hasta este momento de este mensaje? El centro o la finalidad de este mensaje en específico es que tú aprendas y seas consciente de que las cosas van a suceder si tu manera de esperar cambia. Si tú estás esperando como esperas que sucedan las cosas en el mundo, créeme que te vas a cansar, vas a desistir, vas a abandonar muchas veces. Pero si tú esperas en la certeza de que Jesucristo va a cumplir su promesa, las cosas van a cambiar de manera tremenda. Cuando tú aprendes a esperar y a confiar así, las cosas van sucediendo. Ahorita no les voy a decir nada, pero cuando nosotros estamos, mi esposa y yo, estamos orando y el Señor nos habla y nos inquieta, a veces nos muestra cosas que van a suceder y nosotros decimos, ¿y eso cómo, verdad? Así igual que tú, así ponemos cara de what y decimos, ¿y eso cómo va a suceder, Señor? Pues no lo sabemos, pero platicamos ella y yo y decidimos, pues no sabemos cómo lo va a hacer, pero si Él dijo que lo hará, lo hará. Y créemelo, nuestra vida, nuestro caminar en el Señor ha sido una secuencia de promesas cumplidas, una tras otra y tras otra y tras otra. Nosotros podemos dar testimonio de que esas promesas que Dios pone en tu corazón, las cumple. Pero también te podemos decir que si no aprendes a esperar, a veces la desesperación te va a llevar a no alcanzar esa promesa. Y quiero terminar con Isaías 30:15. Isaías 30:15. Yo les dije que no podemos estar nada más sentados esperando a que las cosas sucedan. Y eso es una realidad. Eso es una realidad porque así nada más sentados esperando a que del cielo caiga todo, no va a suceder nada. Tenemos que caminar y avanzar aún contra la corriente y aún contra las circunstancias que parecen en un momento dado que nos son totalmente adversas. Dice en Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué significa esto? Que en descanso y en reposo no quiere decir tirados en la cama ni en el sofá. Quiere decir, en descanso, nuestro descanso es Jesucristo. Porque Él dice, echen sobre mí todas sus cargas. ¿Sí? Todos los que están trabajados y cansados, vengan a mí que yo les haré descansar. Es decir,
Si aprendemos a echar nuestras cargas sobre Jesucristo, vamos a estar en descanso y en reposo. En reposo, ¿por qué? Porque el no estar cargando todas esas situaciones nos va a permitir tomar paz y estar esperando en el cumplimiento de la promesa. Pero tenemos que aprender a echar nuestras cargas sobre Él. A veces somos tan necios, tan insistentes. Llega Jesucristo, recibes paz, te quita tus cargas y como que dices, no, espérate, es que este costalito, este es mío, déjame lo vuelvo a echar. Dios te habla y te dice, suelta a tus hijos, suelta tu trabajo, suelta lo que te está angustiando y te lo quita y tú dices, sí es cierto, es que si yo dejara de pensar, sí, pero en cuanto pasa un tiempo, nuevamente vuelves a tomar aquello y te lo vuelves a echar encima. Es que yo tengo que cambiar a mi marido. Es que yo tengo que cambiar a mi esposa, a mi novio, a mis hijos. Yo tengo que hacerlo. Suéltalo. Suéltalo. Deja que Dios lo haga. Deja que Jesús trabaje y haga la lucha por ti. Ya te diste cuenta, como yo me tuve que dar cuenta después de 50 años, de que yo no podía. Eso que aprendí en la piedrita esa que te hablé junto a los arbolitos, ahí aprendí a soltar. Ahí llegó un momento en que dije, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo. No te entiendo. Y fueron palabras reales, ¿eh? No te entiendo, Señor. Tú dijiste que ibas a mandar un ejército de ángeles a cuidarme y a ayudarme, y nomás no puedo. No puedo, o sea, ¿qué hago? Yo no he visto nada. Señor, me estoy desesperando. Por más que intento hacer, no te entiendo, Señor. Y me contestó el Señor de esas ocasiones y me llevó, no recuerdo ahorita el versículo, pero está en Eclesiastés, luego lo buscan. Dice así, y dice así literal, así como tú no entiendes cómo el niño se forma en el vientre de una madre, ni entiendes cómo el viento cambia de dirección, así tampoco me vas a entender a mí. O sea, déjate de tus cosas, me dio unas cachetadas así, déjate de tus cosas, nunca me vas a entender porque mi pensamiento no es como el tuyo, déjame a mí hacer las cosas. Tú no puedes, tú no sabes, que estás necio insistiendo a querer hacerlo. Si ya te diste cuenta que no puedes, bueno, ok. Entonces dice aquí que, ¿dónde estábamos? En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Quieres estar fuerte para seguir afrontando las situaciones de la vida? ¿Quieres estar fuerte para que los golpes que siguen llegando ya no te duelan tanto? ¿Quieres tú tener la inteligencia y la sabiduría para poder resolver los problemas? Mi hermano, aquí está la solución. Dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Es decir, cuando aprendas a estar quieto, a dejar de actuar por impulso, a dejar de actuar como tú te dice ay, ¿por qué me dijeron esto? Déjalo, hago. Cuando aprendas a dejar de hacer eso, vas a ser fuerte. Porque entonces ya no eres tú el que va a estar luchando, es el Señor el que va a estar haciéndolo por ti. Y tú vas a recibir en esa quietud y en esa confianza la fortaleza necesaria. De otra manera, mi hermano, estamos destinados a seguir fracasando y a seguir equivocándonos una y otra y otra y otra vez. Conclusión, si tú quieres ver la promesa cumplida, necesitas esperanza. Y para tener esperanza, necesitas aprender a esperar y a confiar en el Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a